Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este viernes, que es 27 de septiembre del año 2019. Hoy tenemos una edición especial. Hoy vamos a conocer qué ocurrió en el tercer llamado del año en el concurso de cuentos breves de En Perspectiva. Como es costumbre, vamos a escuchar los 4 textos que resultaron premiados, 3 por la decisión del jurado, 1 mediante el voto de la audiencia de En Perspectiva. Y antes de eso, antes de los ganadores, vamos a disfrutar en la voz de los miembros de este honorable grupo letrado y juzgante los relatos que cada uno eligió para leer en voz alta, porque también pasa eso, no solamente leen con los ojos, en la pausa y en la calma de sus casas, no solamente evalúan, sino que son capaces de leer en voz alta. ¿Leen bien? ¿Leen mal? ¿Quiénes nos acompañan en esta tertulia en el estudio? Bueno, los 5 integrantes del jurado. Empiezo por Ana Ribeiro, buen día. Buen día. Sigo por Alcides Abella. Hola, buen día. Allá en el rincón, más cerca del micrófono, mejor. ¿Así? Ahora Vamos. sí. Juan Grompone. Buen día. Gonzalo Pérez del Castillo. Muy buen día. Y por último, Fernando Medina, conductor, co-conductor con Lucía Campanella de Oír con los Ojos. Buen día, Fernando. Buen día. Tercer concurso ya. Sí, correcto. Tercera experiencia. Ellos forman parte del jurado. ¿Reparten el voto? ¿Cómo hacen? ¿Deliberan entre ustedes? Dialogamos con Lucía específicamente. ¿Sí? Dialogamos. De hecho, esta vez mucho. Dialogamos mucho. ¿Se ponen de acuerdo o no? Finalmente sí. Bueno, vamos a poner en marcha entonces el especial. Seguramente recuerdan, la consigna de este llamado era cuentos con trabajo y trabajadores. El tema no vino del jurado, el tema no vino de la audiencia. En esta oportunidad la propuesta llegó de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que está conmemorando su centenario. Por esa razón, además de los premios habituales, cada uno de los ganadores recibirá un reconocimiento especial de arte nacional elegido por la OIT. Ya vamos a empezar a poner al aire las historias, pero antes la pregunta de rigor. ¿Qué dice el jurado? Así, en general, ¿cómo vieron la participación, los textos? A mí me gustaron mucho. Sí, fue muy disfrutable. Fue muy difícil elegir también, tengo entendido. Claro, fue difícil elegir porque todos tenían un valor testimonial de cómo cada uno vivía el trabajo muy, muy grande. Y en su carácter de testimonial venía el abanico de cosas, desde situaciones jocosas, desde la legitimidad moral de ciertos delitos desde el punto de vista laboral, los trabajos más impensados vistos como trabajos, ¿no? Así que todo eso ligado sobre todo a la memoria, todo el mundo evocaba cosas que habían sido la rutina, por lo tanto la pausa del tiempo, durante décadas, ¿no? Entonces eso tiene una carga de afectividad que moviliza mucho desde el punto de vista narrativo. Y mucha nostalgia también, ¿no? Por eso. Mucha nostalgia de un Uruguay pasado. Muchos cuentos de gente que habla de la migración al Uruguay. Sí. Pero un muy buen nivel, realmente yo quedé muy sorprendido. ¿Alcides también? Sí. Sí, primero reiterar un poco que realmente la calidad era muy pareja, muy creativa las propuestas, digo, se hace muy difícil elegir realmente y esto es sincero. Ahora, a mí me asombró y me puse a anotar en algún momento, después dejé de anotar, la versatilidad, montón de posibilidades que se abrían. Anoté alguno, por ejemplo, la mujer y ese doble trabajo. Ese fue motivo de algunos cuentos. Digo, la mujer ama de casa y la mujer también que cumple sus 8 horas. El instante de jubilarse, esa reflexión que hace la gente, ¿qué hice todos estos años? ¿Qué hice estos 40 años? Digo. La oficina como un espacio permanente de intercambio. Y el viejo tema de Benedetti, ¿no? Exactamente. La esclavitud en la época colonial, claro. El futuro del mundo robotizado, el trabajo y el arte, el rol de los pintores, los escultores. Cuentos también, llamémosle clasista o con un perfil ideológico, que anoté algunos temas, pero da un poco de idea de la multiplicidad de enfoques que admitió este concurso. Está muy bien eso. Gonzalo, ya hablaron todos. ¿Fernando?
Yo festejo que el lote haya sido grande, me alegra mucho que el lote haya sido grande, diverso, sí, como decía Ana, no solo desde lo testimonial, hubo muchas anécdotas, eso era esperable, pero también hubo ejercicios de imaginación feliz, había cuentos con el futuro, había cuentos intensamente poéticos para elegir, así que fue difícil, digamos, de un modo muy alegre. Fue difícil, muy alegre, pero supieron cumplir. Creo que sí, vamos a ver. ¿Supieron? Juan, ya sé que te criticaron de nuevo. Bueno, no, una de las cosas que pasaron es hubo varios empates y hubo que desempatar, ¿no? ¿Y hubo cuentos que se pasaron de los 1000 caracteres también? Bueno, sí, yo encontré uno que tenía 5000 caracteres. ¿En serio? Sí, había uno 5.000. muy largo, sí. Sí, pero no pasó. Era la selección que me tocó a mí, tenía 5000 Me caracteres. impresiona, porque ese escribe, pero no lee o no escucha. Digo, no leyó las bases. O no tiene idea de lo que son 1000 caracteres. 5.000. Bueno, Sí, no, me tocó una cosa muy triste, que fue un cuento, fíjate vos, muy triste, un cuento muy gracioso, que me gustó mucho, y cuando lo tuve que pasar a Word, no sé qué, esas cosas para contar, eran 1006 caracteres. Y bueno, y no pude ni siquiera nombrarlo para que vaya al público pero era un ¿No te animaste a hacerte el distraído? ¿Sabías que iba a llegar Juan y te iba a bloquear? Creo que está bien. Juan es Juan. implacable, nadie intenta. Juan, pero está bien, es así, hay que ser así. Si vos decís 1000, tiene que ser 1000, no puede ser 1001, porque si no, entonces ¿dónde frenás? Tiene que ser así, pero fue una lástima porque era un muy lindo cuento. Primer paso del ceremonial, voy a mencionar quiénes fueron los nominados, es decir, quiénes fueron aquellos cuyos relatos obtuvieron al menos 3 votos del jurado. En esta ocasión, 21. Van por seudónimos de los autores, en orden alfabético además. Albino, App, Arapey, Brígido, Dogomar, Edelweiss, Géminis, Jacinto, Joaquín, Juan Carlos Canetti, Josefina Mil, Julieta 14, Madame Curie, Mama Vieja, Norma, Poli, Popeye, R. Daniel, Roma, Tatén o Tatín. ¿Los felicitamos? ¿Los aplaudimos a todos ellos? De ellos ya saben, ¿no? Los oyentes ya saben porque los cuentos estaban publicados, los pusimos en la web para que después los oyentes votaran. Sí. ¿No? Los muy participantes, los que participaron con su opinión y con su sufragio, ya conocen todo ese trabajo. Entre paréntesis, una muy alta participación en la votación también, ¿eh? Ah, bien. Yo no sé O si sea no fue que- récord la votación. Sí. O sea que récord de nivel, récord de cantidad de récord. Bueno, pero ahora sí pasamos a los cuentos. Vamos a escuchar cuentos. En el primer grupo vienen, como ya saben ustedes, los textos que cada uno de los integrantes del jurado eligió para leer al aire, no necesariamente cuentos que llegaron a ser nominados, no necesariamente. En primer lugar, vamos a escuchar uno que eligieron Ana y Gonzalo. Cada uno por su lado optaron por Una noche más. El seudónimo Madame Curie. Y después de una discusión que hubo acá en la previa, no vamos a escuchar la versión de Ana, vamos a escuchar la de Gonzalo. Él dice que le salió muy bien. Vamos entonces. Y yo digo que la mía salió muy mal. Ah, estaba con una Ella dijo que vocecita la de de ella había salido muy ultratumba. Lo hice a las 3 de la mañana con Qué maldad, Más qué con maldad. no era maldad, No, estaba qué maldad la de superada de Emiliano, ¿cómo va a ser tu cosas. maldad? Tú Las sos 3 de la una mañana persona- era una hora adecuada para el cuento. Sí, la verdad que sí. Así que entonces, Una noche más, leído por Gonzalo. El espejo refleja todo su cuerpo. Espléndido. Comienza el ritual de todas las noches. Hora de maquillarse. Cierra los ojos por un momento. Se ve a sí misma. Es una pequeña niña en su camita acurrucada oyendo con atención el cuentito que su madre lee con dificultad. El despertar en la noche, su ausencia. Acaba de pintarse las uñas. Dibuja un corazón en el vidrio empañado. Hace frío, mucho frío. Un poco de rímel negro. Su niña llama.
Cierta vez las víboras dieron un gran baile, invitaron a las ranas y a los sapos, a los flamencos y a los yacarés y a los peces. Ahora la niña duerme. Se pinta cuidadosamente los labios. Recoge el imprescindible abrigo. La calle, la lluvia. Enciende un cigarrillo. Espera. El auto se detiene, apaga las luces. Se pierden en la oscuridad del parque. No mintió, lo leyó muy bien. Decí que sí, ¿qué te cuesta? No, estoy impresionado por la honestidad de Ana. No, lo Impactante. leyó muy bien. No, muy bien. perfecta lectura. Gonzalo. Y el cuento es fantástico. Atento Mandresi que le salió la competencia acá en la propia mesa. Sí, ¿viste qué voz de hombre? Bueno, qué cuento, ¿eh? ¿Por qué lo cuento? eligieron? Veamos. ¿Qué dicen todos? ¿Qué dicen sobre todo quienes optaron por él para leerlo? Gonzalo. A mí me pareció un cuento conmovedor por toda la historia, porque en esas, ¿qué serán? 7, 8 líneas, cuenta la historia de su vida con su madre prostituta, ella abandonada de chica, la ausencia de la madre en la noche, todo La esto historia que se mezclado, repite. ella poniéndose el rímel, después pintándose los labios, mirándose al espejo, y la niña llora, ella va y le cuenta un cuentito, la misma historia de siempre, esa gente encarcelada en esa profesión, y después la dureza de la lluvia, la noche, la oscuridad, el frío. Me pareció poético, me pareció parte muy sentimental. El contraste entre la ternura del renglón de lo que le cuenta, que es uno presume un cuento de Quiroga, ¿no? Sí, Los animales, y cómo la literatura se mete dentro del cuento y uno ve allí una madre preocupada, que ha leído un cuento que es capaz de transmitirlo. Y en esa dureza de trabajo, ¿no? Visto como trabajo, sin ningún estigma, ¿no? De los que solemos, sin ningún prejuicio, visto desde adentro. Esto es difícil porque hace frío, esto es difícil porque... Lo verdaderamente difícil del oficio no te lo cuenta, ¿para qué? Alcanza con lo demás. Claro. Terrible. Sí, yo quiero decir algo, pero lo voy a reservar para la segunda parte. Ah, bueno. Oscar. Bueno, entonces digo, le agregaría eso de lo que dijiste, lo que decía Sana, del frío, es el frío contrastando la ternura de un lado, cierta tibieza y el frío del exterior. También lo natural, ella con la niña, y ese pintarse, ese rímel, que es parte de ese mundo artificial al cual tiene que salir. Y es un escudo, ¿no? La delicadeza, como que está contado al final, todo está contado con enorme delicadeza, está muy lejano, es un realismo fuerte así. Y sobre todo en esta versión que no conocía, Piazzolla atrás con esa maravilla de bandoneón, jugando atrás, fue una delicadeza. Fernando. La milonga del ángel, Alcides. Sí. Bueno, estoy totalmente de acuerdo en señalar las virtudes de concentración narrativa del cuento, y en todo caso señalo dos virtudes, dos aciertos de ejecución. Un narrador menos hábil hubiera dicho que la niña pedía que le leyeran un cuento, o que la madre, para que su hija se durmiera, le leía un cuento. Deslizar sin decir nada, sin avisar, la cita textual del comienzo del cuento de Quiroga es un acierto. Y también en el final sugerir lo que sucede y no decirlo, también es una virtud de ejecución. ¿Quién está detrás de ese seudónimo? Madame Curie. ¿Quién es? Para empezar, no es una mujer. Es Carlos Aloise Ascorreta, cédula 1.970.301-9, un conocido de estos concursos, Yo iba ¿no? a decir un reincidente, ¿no? Sí, un reincidente. Menciono algunos de sus antecedentes. Segundo puesto en el llamado Cuentos con Amigos, septiembre de 2016. Segundo puesto en Cuentos con Humor, septiembre de 2017. Tercer puesto en Cuentos sobre el Asado, noviembre de 2018. Primer puesto en Cuentos cortos sobre Montevideo del 900, hace muy poco. Hace muy poquito. O sea que es un hombre peligroso. Peligroso. Varias entradas. Hay que prohibirle la participación en el concurso. Muy bien. Como el Chana. ¿Eh? Como el Chana. Felicitaciones a Carlos entonces por ese cuento. Pasamos a otro de los que eligieron los integrantes del jurado para leer. Vamos al de Alcides. El título, Jueves a las 10. Y lo envió alguien con el seudónimo Norma.
La flauta del afilador, el timbre metálico del triángulo del vendedor de barquillos, las campanitas y cascabeles tintineando en los arreos del caballo del verdulero mientras va tirando del carro, el camión del lechero en movimiento y sus botellas de vidrio grueso golpeteando enjauladas en casilleros de hierro, pregoneros ofreciendo sus mercancías, diarios, escobas baratas, postres nevados, helados. Así se conformaba aquel paisaje sonoro de gente laboriosa. Pero nada caracterizaba más al barrio que el pitar de las sirenas de entrada y salida de cada turnos en las fábricas de jabón, de vidrio, las curtiembres, las textiles. Demarcaciones auditivas cotidianas, rituales invariables y certeros que convocaban a hombres y mujeres orgullosos de su condición obrera. Hoy, como cada jueves a las 10 de la mañana, volvió a escucharse la sirena de la refinería de La Teja, solitario sonido remanente que devuelve por unos instantes, vibrando en el aire, aquella identidad fabril al barrio. ¿Sí ves? Bueno, me interesó por dos razones. La primera, porque creo que recrea muy bien, con enorme sutileza, lo que es la condición obrera, la vida del trabajo cotidiano en la ciudad. Ahora, lo interesante es que recreó el tema a partir de los sonidos. Es un cuento que se llena de sonoridades. Es sí el grito del vendedor de barquillo, ya hace muchos años seguramente, no lo conocí. El afilador, vivo en el barrio Palermo y hay un afilador que pasa todavía regularmente. Los sonidos, bueno, del verdulero, del lechero, esas botellas golpeando contra el cajón de hierro. Pero después, crece el cuento, se vuelve más sutil y lo instala en las sirenas. Las sirenas, imagino un Montevideo, yo no lo conocí, soy del interior, imagino un Montevideo con muchísimas fábricas, muchísimos talleres, textiles, curtiembre, en fin, diversas lugares de trabajo cuyas sirenas seguramente marcaban la vida del barrio. De todas esas sirenas solo queda como simbólicamente, como vibrando en el aire, la refinería de La Teja y un pitido, un sonido que tienen los jueves a las 10 de la mañana. Recreó el tema con enorme sutileza, lo jugó a recuperar el tema del trabajo a través de los sonidos. Pero brevemente quisiera agregar algo más. Una experiencia personal. Yo nací y vivía en Mercedes hasta los 10 años en una zona rural. Mis padres eran obreros de la fábrica de papel y yo vivía junto a la fábrica, a 10 kilómetros de la ciudad de Mercedes. Reitero, un paisaje rural. Y leyendo esto me doy cuenta que mi vida, toda mi niñez, hasta los 10, 11 años, estuvo signada por la sirena de la fábrica. A las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 10 de la noche, la sirena marcaba fuertemente la vida de todos nosotros. Esa sirena significaba que, bueno, como decía un artículo de aquella época, el que va en bicicleta acelera su pedaleo, el que va caminando acelera su paso para llegar a tiempo a la fábrica. Y después de la salida de la fábrica, que para mí significaba que iba a llegar mi padre, que había que preparar, va a ser el último mandado que seguramente yo de gurí no había hecho, el mandado para esperarlo con la cena. Hay toda me doy cuenta leyendo esto que mi vida estuvo marcada por esa sirena que sistemáticamente estuvo junto a mí. Y me pregunto entonces si el tema del trabajo, el tema de la concepción del trabajo, no se me fue metiendo debajo de la piel, lo fui internalizando a través de esa sirena que signó mi vida. Es una experiencia personal, pero esto me lo despertó de alguna manera. Claro. ¿Yo puedo contar una chiquita también? Mucha emoción en la intervención. Sí, mucha emoción. Y a eso me quiero referir también, a la emoción. Los sonidos tienen una trama afectiva en la memoria de la gente impresionante. Trabajando con cuestiones de patrimonio hace muchos años, nos tocó trabajar en Peñarol, es un trabajo que hice con el CLAE, y el silbato del taller de reparación de ferrocarriles en Peñarol había sido escondido por la gente para que en aquel desmantelamiento no se lo llevaran. Y los obreros tenían el silbato.
Entonces, en una reunión en la que se discutía qué hacer, cómo, luego se hizo todo el trabajo de recuperación de objetos materiales del pasado en Peñarol, se reunieron todos los vecinos y trajeron el silbato frente a los técnicos que estábamos allí, ¿no? Y con una bomba de comprensión de otro tipo, no la original, algo que habían traído a una estación de servicio, lograron hacerlo sonar de vuelta. Para mí era la primera vez que lo escuchaba, pero para esa gente les había asignado, como lo acaba de narrar Alcides, por eso me permito esta interrupción, para esa gente le había asignado la vida. La reacción que yo vi de afuera a mí no me significaba más que un sonido agudo. Aullaban todos los perros de la cuadra y lloraban todos, hombres, mujeres, niños. Una reacción emotiva en cadena que yo nunca había visto y que nunca pude olvidar. Precioso eso. Juan. Bueno, yo he oído, lamentablemente, por razones de edad, he oído todos esos sonidos. ¿Y cómo que lamentablemente? Viví para contarlo, Juan. Solo falta uno. Estoy repasando ahora, me doy cuenta que falta un sonido característico. ¿Cuál? Que es el sonido de los cascos de los caballos en el empedrado. Perdón, brevísimo. No, yo lo escucho todavía. Muchos de estos sonidos también son parte de la vida cotidiana de los pequeños pueblos y ciudades del interior. ¿Cómo no? También estamos hablando de un Montevideo muy céntrico, pero el interior sigue viviendo al ritmo del verdulero, al ritmo de la gente que va a llevar la sirena de la mina en Minas. La escucho las 10 de la noche puntualmente. ¿Quién está detrás del seudónimo Norma? ¿Quién escribió este cuento que leyó Alcides? Araceli Ricci, 1.553.840-2. Avanzamos un poco más. Vamos al cuento que eligieron Fernando Medina y Lucía Campanella. Después de deliberar, discutir, polemizar, después de un largo rato llegaron a este. Se titula Puntual y fue enviado por un oyente con el seudónimo Arapey. Despuntaban los primeros rayos del sol mañanero y el coro de pájaros dirigido por un venteveo me despertó. O casi. La angustia por haberme dormido y de que como consecuencia de ello llegaría tarde a mi oficina hizo que saltara raudo de la cama y corriera a darme una ducha. Sería mi primera llegada tarde en más de 40 años de trabajo. El agua fría sobre mi piel me hizo tomar conciencia de que desde hace una semana estoy jubilado. Fernando. En 440 caracteres, menos de la mitad de lo que permiten las bases, este oyente cuentista ejecuta impecablemente una escena bien narrativa con una línea final impecable. Valía el saludo a través de la lectura. ¿Y sobre el tema en sí? ¿Qué dicen los demás sobre el tema? ¿Sobre cómo lo trabajó el autor? Y bueno, realmente yo creo que Alcides, que está particularmente brillante hoy de mañana, y emotivo, cuando hizo nos llama poderosamente la atención, cuando él leyó las distintas cosas que y la verdad es que son todas en estos cuentos, cada una. Cuando tú mencionaste la jubilación y el shock de la jubilación y ¿no? 40 años de trabajo y de repente un día te das cuenta, cuando, bueno, yo dije la nostalgia también en el cuento anterior, los sonidos, nada te lleva más al pasado que el sonido, nada, ni siquiera las fotografías. Tú escuchás una música y volvés al pasado, literalmente. Así que yo creo que este cuento es uno de los... Yo también me había gustado muchísimo y creo que además que está muy bien leído. ¿Quién es? ¿Quién está detrás del seudónimo Arapey? Alfredo Peirulú. Cédula de identidad 1.080.991-9. Primario. Creo que sí, por lo menos en el repaso que hicimos ayer no aparecían antecedentes. Ahora me dejas con la duda. ¿Por qué preguntaste? No sé, curiosidad. Algo tan femenino. Y por último, el cuento elegido dentro del jurado por Juan.
el cuento que Juan eligió para leer. El seudónimo del autor es Jacinto, el título Futuro Laboral. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. ¿Qué pasa, BR11? Te noto distraído. No, más bien estoy preocupado. ¿Preocupado? Sí, en mi última revisión modificaron mi fecha de obsolescencia. Es extraño. ¿Por qué lo harían? Es lo que me preocupa. No lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo. ¿Y no te inquieta? Realmente no, porque nuestro trabajo jamás podrá ser sustituido por humanos. Un cuento perfecto para Juan. Perfecto, sí, porque tiene todos los elementos. Para empezar, es creo que el cuento más corto de todos los elegidos. ¿Más corto que el de Fernando? Más corto. ¿Que el que eligió Fernando? Mucho más corto. ¿Sí? Pero en segundo lugar, porque trata un tema de hoy, ¿no? Es decir, el fin del trabajo. Pero el fin del trabajo aplicado a los robots y no a los humanos. Y no solo eso, sino que en una vuelta de tuerca absolutamente verídica y auténtica sobre el problema, dice que los robots no van a poder ser reemplazados por los humanos porque son indispensables, que es exactamente la razón por la cual el trabajo humano no va a ser reemplazado por los robots, porque hay cosas que los robots no pueden hacer. Es decir, para mí tiene todos los elementos, es la más perfecta visión sobre el futuro del trabajo y puesta en muy pocas líneas. Es decir, para mí era un cuento formidable. ¿Y vieron cómo lo leyó? Además, escucharon Horrible, cómo lo leyó. horrible, como siempre. Muy bien, muy bien. Muy bien. No, muy bien. A veces hice bonito. pausas entre las líneas porque me imaginaban que iban a poner líneas y ruidos y cositas como de robot, pero no. Fernando. Acá tenemos al Bartolomé Hidalgo del concurso. Si Bartolomé Hidalgo le dio en el amanecer del siglo XIX voz al gaucho, acá tenemos el oyente cuentista que le dio voz a los robots. Ya lo habían hecho Asimov y otros en el pasado, pero a los efectos de este concurso Y Karel lo hizo. Capek, ¿no? Bueno, claro, en el siglo XIX. Pero a los efectos del concurso lo hizo este oyente. ¿Otros comentarios? A mí lo que me parece más gracioso es que lo haya elegido Juan como cuento. No solo por lo corto, sino por esa conclusión, ¿no? De los robots que llegan a la conclusión que ellos no van a poder ser reemplazados por los humanos, porque es muy actual, solo que al revés. Exactamente. Totalmente la inversa de lo que todos los humanos nos estamos preocupando. Exactamente. Es muy Sí, imaginativo. pero sigue habiendo como Juan dijo, sigue habiendo una preeminencia del hombre sobre el robot muy notoria, porque ellos se preocupan por si los declaran o no obsolescentes. O sea que no son las máquinas que se han apoderado de la humanidad, sino todo lo contrario. O sea que respecto al trabajo es un cuento esperanzador. Serán muy útiles, serán imprescindibles para algunas cosas, pero el hombre seguirá siendo la cabeza pensante y el dedo ejecutor. Me parece a mí que esa es la lectura. Sin duda. No sé, Sí. estos robots están pensando un poco demasiado. Perdón, me tocó ponerle música al cuento y elegí añadir una cita que me pareció muy, muy pertinente de 2001, cuando Hal, la máquina, le dice al protagonista que no va a obedecer una de sus órdenes. Claro. Es un gran momento del cine que de algún modo está presente ahí como sombra en este cuentito. Pero acá no hay desobediencia, ¿no? Pero hay No hay autonomía. eso, no. Claro, exacto. Hay Bien. capacidad de pensar y de preocuparse, que es una cosa muy humana, pero a mí me dio la sensación de que el hombre seguía predominando allí. Fernando estaba preparado para musicalizar este cuento porque hace pocos programas en Oír con los Ojos hubo una columna a propósito de la literatura y los robots, ¿no? Sí, con Ramiro Sanchís, que es un gran lector de ciencia ficción y que domina mucho el tema de los robots. Me pareció que valía la pena aportar la mirada literaria al problema de la automatización o a la amenaza de la automatización. Vayan y busquen ese programa, vayan y busquen esa columna. Está en el archivo, ¿no? En Sí, radiomundo.uy, el archivo de Oír con los Ojos. Vale la pena como complemento de esto que veníamos charlando. A propósito de este cuento, entonces, de alguien con seudónimo Jacinto. ¿Quién es Jacinto? Hugo Freddy Jurado. Cédula 3.019.851-6. Y antes de que me lo pregunte Ana, no tiene antecedentes. En este caso tampoco hay antecedentes.
Tengo varios mensajes de los oyentes a propósito del alegato que hizo Alcides hace un rato sobre los sonidos del barrio y sobre todo sobre la sirena o las sirenas de las fábricas, ¿no? Por ejemplo, dice este mensaje que es de José Carlos: el que vive en Melo escucha a las 7 y a las 12 la sirena de Coleme. Después está este otro mensaje que llega desde Juan Lacase y lo manda Daniel. Dice: aquí sonaban los pitos de las fábricas, Fanapel, Campomar y Soulas, Incusa, Indelaco. Es raro en una ciudad pequeña como esta no volver a escucharlas, no tenerlas ahí, ¿no? Después Jorge de Mercedes se conmovió mucho con el testimonio de Alcides. Mi recuerdo afectuoso de sus padres, nuestros vecinos ya jubilados, dice Jorge. Y después está el mensaje de Carlos, o Carlos Wilfredo. Trabajé 30 y pico de años, esa sirena, la de Pamer, la tengo en mis gratos recuerdos, dice el oyente. Muchas gracias. Mirá, acercaste en especial a la gente de esa zona, ¿no? De Mercedes. Y después están, los que hablan de otros sonidos, de otros vendedores en este caso. Faltó el pescador. En ese cuento que hacía la enumeración, dice: faltó el pescador. Y incluso pone cómo era el cántico: pescador, corvina y bife. En Colón era un clásico y un personaje divino, dice en este caso Virginia, que manda su mensaje. Ya seguimos. Viene ahora la definición. Vamos a conocer el podio. ¿Cuáles son los 3 cuentos ganadores, 3 mejor ubicados según el jurado? Dentro de unos minutos develamos el misterio.